responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su informe RCR matutino, hoy 19 de julio del año 2021. Trabajamos para ustedes en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilisa Arcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales, en Periscope por @RCR750, a través de la página web rcr750.com, la radio que se ve, y suscríbanse en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. El Tribunal Supremo del Reino Unido, la máxima instancia judicial en ese país, analizará a partir de este lunes el caso sobre el oro de Venezuela depositado en el barco de Inglaterra, que reclaman tanto el régimen de Nicolás Maduro como el equipo de ad hoc, el presidente interino Juan Guaidó. La Junta del Banco Central de Venezuela, designada por Maduro, presidida por Calixto Ortega, argumentó que quiere vender cerca de 1 millón de euros de esos activos para transferirlos a la ONU a fin de adquirir equipamiento contra la pandemia de COVID-19. En otras informaciones, el mandatario encargado, Juan Guaidó, criticó la reunión del vicepresidente del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, con el líder castrista Miguel Díaz-Canel. Mientras el mundo rechaza la represión y la persecución, la dictadura de Maduro la financia en Cuba. Tienen años cooperando en la violación de derechos humanos, aseguró Guaidó mediante en su cuenta de Twitter. El también presidente de la Asamblea Nacional electa de 2015 aseguró que los venezolanos y los cubanos anhelan la democracia y la libertad de ambos regímenes y agregó que la foto de Delcy Rodríguez con Miguel Díaz-Canel. Por su parte, el exalcalde metropolitano Antonio Ledesma pidió desde el exilio la acción de Naciones Unidas y organismos internacionales para defender a los cubanos que decidieron protestar en las calles de la isla de Cuba pidiendo libertad. El pueblo cubano se cansó de soportar tantos martirios. El pueblo cubano está pasando hambre y está dispuesto a dar su vida para ver si pueden vivir con algo de dignidad, aseguró el dirigente político en su cuenta en Twitter. La dictadura. José Martí, ese poeta cubano, dijo un día que cuando alguien ve cometer un crimen y no hace nada, termina siendo también culpable de ese crimen, de ese asesinato. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están los organismos internacionales que tienen que enfrentar a un régimen que está liquidando a seres humanos simplemente por el derecho a pedir vivir con libertad? Los castristas, los dictadores arguyen o se rajan la vestidura hablando del sacrosanto principio de soberanía. ¿Cuál soberanía han respetado los dictadores castristas cuando han intentado invadir a Venezuela, por ejemplo, o a otros pueblos del mundo? Ya basta de hipocresía, ya basta de tanta indolencia. Es hora de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, con el pueblo de Venezuela y con el martirizado pueblo cubano. Desde el estado Monagas, el diputado de la Alternativa Democrática, la diputada de la Alternativa Democrática, María Gabriela Hernández, quien encabezó una manifestación para promover el Acuerdo de Salvación Nacional con el objetivo de rescatar el derecho de elegir en Venezuela, expresó su solidaridad por los ciudadanos que han salido a protestar en la isla de Cuba y advirtió que la persecución en nuestro país no podrá amedrentar el deseo de libertad de los venezolanos. La gente sale porque aún está esperanzada, porque es mayor la necesidad de salir de la dictadura que cualquier temor, porque ninguna persecución, ningún amedrentamiento va a lograr parar la voluntad de libertad que tenemos los venezolanos. Y el Acuerdo de Salvación Nacional, que hoy venimos restiados a apoyar junto con todos los líderes de la democracia, que implica las razones humanitarias y la posibilidad de rescatar el derecho a elegir, es hoy una posibilidad cierta en Venezuela y es una posibilidad que los cubanos están luchando. Y hoy nos unimos también al pueblo cubano en su lucha por la libertad.
En otras informaciones, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, agradeció al gobierno de Chile su acogida en calidad de huésped al dirigente y exalcalde Emilio Graterol, una medida que solicitamos en defensa de sus derechos humanos por la persecución del régimen en su contra y contra toda alternativa democrática, escribió en sus redes sociales Juan Guaidó. El pasado viernes, la Cancillería chilena confirmó que el dirigente de la oposición venezolana, Emilio Graterol, había sido acogido en calidad de huésped en la residencia de la Embajada de Chile en Venezuela. El gobierno de Chile reitera que es inaceptable la existencia de presos políticos en Venezuela y que la detención arbitraria del diputado Freddy Guevara constituye en hechos que atentan contra normas básicas de los derechos humanos, el respeto de las garantías individuales y la generación de confianza para avanzar en una transición plena hacia la democracia en ese país, expresó el ministro de Exteriores chileno en un comunicado. Por su parte, el régimen de Maduro rechazó el viernes la decisión de Chile de acoger en la residencia de su embajada en Caracas al dirigente Emilio Graterol, quien fue acusado por el chavismo en estar vinculado con los tiroteos ocurridos en la semana pasada en la Cota 905 en Caracas. Este es uno de los principales promotores de la violencia sufrida en el pueblo de Caracas en las últimas semanas, haciéndose cómplice de dichas acciones, dijo el canciller del régimen, Jorge Arriaza, en sus redes sociales. En el estado Táchira, el presidente de Encuentro Ciudadano, Leonel Flores, recriminó al régimen de Nicolás por la persecución contra la resistencia política y defensores de derechos humanos, mientras en la región sigue mandando la guerrilla. Siguen mandando los grupos irregulares, mientras se sigue persiguiendo la dirigencia política en las trochas del Táchira, sigue habiendo contrabando a través de esas trochas. Nosotros también queremos decir que mientras persiguen, acosan y hostigan a la dirigencia política en los hospitales, no hay cómo cubrir la enfermedad terrible de COVID. Nosotros hoy nos solidarizamos con todos los compañeros que hacen vida en la dirigencia, con todos los compañeros que defienden los derechos humanos. Nosotros hoy, desde Encuentro Ciudadano, muy seriamente y muy responsablemente, decimos y le hacemos un llamado a la dirigencia política de este Estado a que nos aboguemos, a que nos abroguemos nosotros como ellos a defender los derechos humanos. Entre tanto, en las últimas 8 semanas se ha mantenido un incremento sostenido en el número de pacientes con COVID-19 en el Hospital Central de San Cristóbal, tal y como lo confirmó el doctor Noel Calderón, quien expresó en sus reservas ante la posible flexibilización que podría declarar el régimen de Nicolás Maduro si decide eliminar el esquema 7+7 que se estableció durante la pandemia en el país. Desde que inició la pandemia, actualmente nos encontramos en la cresta de la tercera ola pandémica en el Hospital Central de San Cristóbal. Y esta ha tenido como característica que el número de casos de pacientes que han sido atendidos en el triaje respiratorio, de los ingresos y de las defunciones ha sido el más intenso, la cifra más elevada que hemos tenido desde que se inició la pandemia. En otras noticias, un total de 9 víctimas mortales y 33 personas detenidas dejó como saldo el operativo que se desplegaron los cuerpos de seguridad en el barrio más grande de Venezuela, en Petare, ubicado en el este de Caracas, según lo informó el viceministro de Seguridad Ciudadana del régimen, Ender Palencia. He de hacer notar también que hubo 9 delincuentes quienes se enfrentaron a las fuerzas del orden. De estos 9 delincuentes, 7 corresponden a la banda del Huilexi y 2 que provinieron de la Cota 905, desplazados de esa zona cuando la operación se realizó en la parroquia El Paraíso y se albergaron y se enconcharon en áreas de aquí de esta zona. En internacionales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió el alta médica este domingo tras pasar 4 días ingresado a un hospital de Sao Paulo para tratar una obstrucción intestinal que, según informaron fuentes médicas, tuve que someterme a una dieta. Hice lo que tenía que hacer. Quería irme desde el primer día, pero no me dejaron, dijo el jefe de Estado brasileño a los periodistas a las afueras del hospital, al salir caminando y sin mascarilla.
En otras informaciones, el Papa Francisco expresó este domingo su preocupación por los momentos difíciles que vive Cuba a causa de protestas que instó al diálogo y la solidaridad en ese país tras rezar los Ángelus Dominical desde la ventana del Palacio Apostólico en su primera aparición pública tras pasar 11 días en el hospital donde ha sido operado. Rezo al Señor para que ayude a construir en paz, diálogo y solidaridad una sociedad cada vez más justa y fraterna en Cuba, dijo el pontífice. También estoy cerca del querido pueblo cubano en estos momentos. En estos momentos difíciles, de modo especial a las familias, que en su mayor parte son quienes sufren. Rezo al Señor para que ayude a construir en paz, en diálogo y en solidaridad una sociedad cada vez más justa y abierta. Exhorto a todos los cubanos a encomendarse a la Virgen María de la Caridad del Cobre. Ella los acompañará en este camino. En otras noticias, miles de personas del exilio y de la comunidad cubana en Miami pidieron este sábado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a la comunidad internacional acciones concretas para recuperar la libertad en Cuba, incluida una posible intervención militar para derrocar al régimen comunista. La disidente cubana Rosa María Paya pidió solidaridad en la población cubana que el pasado día 11 salió a la calle en numerosas ciudades de la isla a protestar antigubernamentales no vistas en décadas, pero pidió que esta sea en forma de acciones y no de palabras. Por su parte, el cantautor cubano Willy Chirinos indicó que había que mantener viva la llama que se encendió en Cuba durante las protestas del pasado 11 de julio. Entonces mi papel, mi función hoy por hoy es comunicarle a todos ustedes que esa llama que se encendió el domingo pasado en la isla de Cuba, esa no se puede dejar extinguir. Es nuestra responsabilidad que siga viva hasta el arte para alimentar la hoguera. Esa hoguera hay que alimentarla. En otras noticias, el primer ministro británico Boris Johnson pasará 10 días en aislamiento voluntario tras un contacto con un paciente confirmado del virus, según lo anunció su oficina el domingo. Johnson y el jefe del Tesoro, Rishi Sunak, recibieron notificaciones del sistema de rastreo del país por haber estado en contacto con un caso confirmado del virus. Según la oficina del mandatario, el primer británico se había reunido el viernes con el secretario de Salud, Said Yazid, que el sábado dio positivo de COVID-19. Hola amigos, como tantos cientos de miles de personas en todo el país me contactaron. El sistema de prueba, rastreo y aislamiento me pidió que me aislara después de haber estado en contacto con alguien que tiene COVID. En este caso, el secretario de Salud, Sajid Javid. Analizamos brevemente la idea de que participáramos en el programa piloto que permite a las personas realizar pruebas a diario, pero creo que es mucho más importante que todos se apeguen a las mismas reglas. Por eso me voy a aislar hasta el 26 de julio. En economía, tras 2 turbulentas semanas, los ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de sus aliados, liderados por Rusia, acordaron ayer aumentar su producción conjunta de forma escalonada en los próximos 5 meses, hasta llegar a 2 millones de barriles diarios adicionales en diciembre. De esta forma, la alianza conocida como OPEC reducirá hasta unos 3.8 millones de barriles diarios en su recorte pactado en abril de 2020 como respuesta a la crisis de coronavirus y el desplome de la semana global del crudo. Los precios internacionales del petróleo perdían terreno en horas de la mañana. El WTI de referencia de Estados Unidos se ubicaba en $70.87 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $72.59 el barril. Y en los deportes, el ciclista esloveno Tadej Pogačar
de 22 años abrió una página de oro en la historia del Tour de Francia al ajustarse en París el segundo título consecutivo, un logro que a su edad no fue capaz de conseguir leyendas como Eddy Merckx y Bernard Hinault. Pogačar entró en la meta de los Campos Elíseos como ganador de la 108 edición del Tour tras una etapa de homenaje al campeón que se disputó con carácter festivo entre Chateaubriand y la capital francesa, con su recorrido de 108.4 kilómetros en la que firmó un triplete y la segunda victoria consecutiva. Y así llegamos al final de este compacto informativo. Lo dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.